5 concept cars italianos olvidados que sorprendieron al mundo. Italia es la meca del buen gusto en el diseño automotriz, y eso no está en discusión, pero hay algunos diseños que se han quedado traspapelados en los archivos de la historia. Es por eso que hoy viajaremos a la época dorada del diseño italiano para revivir 5 concept cars que, aunque cayeron en el olvido, cambiaron para siempre la industria. Siéntate y relájate, porque este viaje comienza ahora. Número 5. Lancia Stratos HF Stradale. Un auto que parecía una cuña futurista, un misil con ruedas diseñado para dominar las pistas más complicadas del mundo. A principios de la década de 1970, un fabricante italiano famoso por su audiencia en la ingeniería presentó un concepto tan radical que parecía imposible de llevar a la producción. Aunque ese prototipo, el Zero, no llegó a las carreteras, su espíritu y su diseño angular sirvieron de inspiración para una leyenda que se convertiría en un ícono del rally. La versión de calle de esta joya de la ingeniería era un verdadero showstopper. Su diseño compacto y agresivo, obra del genio Marcello Gandini, era una declaración de intenciones. Pero lo que lo hacía una bestia del asfalto no era solo su estética, sino lo que llevaba en sus entrañas: un potente motor V6 de origen Ferrari, montado en posición central para una distribución de peso ideal. Esta configuración no solo le daba una silueta inconfundible, sino que también era el secreto de su éxito en las competiciones más exigentes. Este coche fue concebido con un único propósito: ganar el campeonato mundial de rally. Y lo hizo, dominando las pistas con 3 títulos consecutivos entre 1974 y 1976. Su agilidad y su capacidad para sortear curvas cerradas lo convirtieron en el rey de la categoría, dejando a sus competidores comiendo polvo. Para homologarlo para la competición, la marca tuvo que construir un número limitado de unidades de calle. Se fabricaron exactamente 492 unidades, lo que lo convirtió de inmediato en un objeto de deseo para los coleccionistas. Hoy en día, estas joyas son extremadamente raras y alcanzan precios exorbitantes en subastas. Cada una es una pieza de historia, un testimonio de una época en la que la locura y la innovación se unían para crear algo verdaderamente épico. Es un coche que se ganó su lugar en la historia no por su producción masiva, sino por su brutal rendimiento y su diseño revolucionario. Número 4. Alfa Romeo Caravo Concept. Imaginen un coche que parece un insecto brillante y futurista, aterrizado directamente desde el espacio en el corazón de París. En el Salón del Automóvil de 1968 se presentó un prototipo que desafió todas las convenciones y sentó las bases para una era de diseño automotriz. Con una silueta inflada y una altura que apenas llegaba al metro, este vehículo se abría paso sin mucha dificultad. Fue diseñado por el inigualable Marcello Gandini para el estudio Bertoni, y su nombre Caravo se inspiró en los escarabajos Carabidae, un guiño a su iridiscente color verde y naranja. Aunque nunca llegó a la producción, su impacto en la industria fue monumental. Este coche es considerado el abuelo del diseño wedge shape que dominó las décadas de 1970 y 1980. Su influencia es tan palpable que es imposible ver un superdeportivo de la época sin notar su legado. Las líneas angulares, la capa aerodinámica y sobre todo un rasgo que se convertiría en su firma, las puertas de tijera que se abren hacia arriba y adelante, son características increíblemente distintivas que lo hacen una joya. Este innovador mecanismo fue de hecho el primero conocido en un vehículo, y Gandini lo usaría de nuevo en una de sus creaciones más icónicas, el Lamborghini Countach. El prototipo fue construido sobre el chasis de un Alfa Romeo 33 Stradale, un superdeportivo ya legendario.
Contaba con un potente motor V8 de 2.8 litros montado en el centro, que producía 230 caballos de fuerza y le permitía alcanzar una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. La construcción de la carrocería en fibra de vidrio se realizó en apenas 10 semanas, lo que demuestra la audacia y el ritmo de la creatividad de la época. Hoy en día, el único ejemplar del Caravo se encuentra en el Museo Histórico Alfa Romeo en Italia. Sirve como un testamento de un momento en el que la imaginación parecía no tener límites. Fue un visionario que demostró que un coche podía ser una escultura en movimiento, un objeto de arte que combinaba la ciencia con la fantasía. Número 3. Lotus Esprit. La precisión quirúrgica fue la base del concepto detrás de este coche que, a pesar de su larga y exitosa carrera, sigue siendo una joya subestimada de la industria automotriz. Su forma afilada como una cuchilla fue inspirada por el legendario concept car Boomerang y concebida por el mismo genio del diseño, Giorgetto Giugiaro. Sus líneas angulares y su silueta de cuña no eran una sola declaración de estilo, eran una forma de cortar el aire y dominar la velocidad. Lanzado en 1976, este superdeportivo británico no buscaba la exuberancia del Lamborghini Countach, sino la pureza de la forma y la eficiencia. Su carrocería de fibra de vidrio y su chasis de acero le daban una ligereza que se convertiría en su mayor virtud. Al principio, un motor de 4 cilindros en posición central era su corazón, pero a lo largo de los años su poder creció exponencialmente. Primero con la adición de un turbocargador y más tarde con un increíble motor V8 Twin Turbo de fabricación propia. Este coche tuvo una de las producciones más largas de la época de los Witch Cars, desde su debut en 1976 hasta 2004. Durante este tiempo se convirtió en un ícono de la cultura popular con 2 apariciones memorables en la pantalla grande como el vehículo de James Bond. Su diseño evolucionó, pero nunca abandonó por completo su esencia angular. En 1993, Julian Thompson le dio un rediseño que suavizó sus bordes, pero el coche siguió representando la audacia de su forma original hasta bien entrado el siglo XXI. Con cerca de 10.600 unidades producidas, este deportivo demostró que no necesita ser el más famoso para ser una leyenda de la ingeniería y el diseño. Número 2. Isdera Imperator 108i. Hubo un tiempo en que los fabricantes de automóviles alemanes eran conocidos por su ingeniería precisa y su diseño conservador, pero en 1978 Mercedes-Benz decidió romper el molde. Presentaron un concept car tan radical que parecía una nave espacial. Su nombre, CW311, hacía referencia a su coeficiente de arrastre excepcionalmente bajo. Con su forma de cuña, puertas de ala de gaviota y un parabrisas que se extendía hasta casi el frontal, el coche era más de lo que se podía imaginar en los límites del diseño. Sin embargo, para los puristas de Mercedes, la idea de producir en serie un auto tan exótico era impensable. Pero para el diseñador del prototipo, Eberhard Scholz, el sueño no había hecho más que empezar. Scholz, un ingeniero con una visión única, obtuvo el permiso de Mercedes para llevar el CW311 a la producción por su cuenta. Así fundó su propia compañía, Isdera, una abreviatura de Ingenieros para Estilismo, Diseño y Carreras. El resultado fue un superdeportivo llamado Imperator 108i, que era una réplica casi perfecta del concept car original. Con su diseño de cuña, su espejo retrovisor de periscopio en el techo y sus emblemáticas puertas de ala de gaviota, el coche parecía haber viajado en el tiempo.
A diferencia de otros witch cars de la época, su aspecto no era solo un truco. La compañía instaló motores V8 de Mercedes-Benz, con versiones que incluían unidades de 6.6 litros afinadas por AMG. Esto le permitía alcanzar velocidades máximas de 283 km por hora, demostrando que su rendimiento estaba a la altura de su apariencia salvaje. Con una producción extremadamente limitada de apenas 30 unidades entre 1984 y 1993, el Imperator 108i es una de las joyas más raras y codiciadas de la historia automotriz. Es el testamento de la visión de un hombre que se negó a dejar que un sueño se quedara en papel, creando una obra maestra de la ingeniería y el diseño que sigue asombrando a los entusiastas hoy en día. Y número 1 de Tommaso Pantera. Cuando los amantes de los autos piensan en la época dorada de los witch car, a menudo imaginan el Lamborghini Countach. Pero hubo otro coche, un verdadero outsider de origen ítalo-argentino, que combinaba el temperamento italiano con la potencia americana. Lanzado en 1971, este deportivo no solo era exótico, sino también era más accesible que sus rivales europeos, lo que le valió el apodo de el Lamborghini del hombre pobre. Con un diseño audaz y angular, el coche fue una colaboración entre el fundador de la marca, Alejandro de Tomaso, y Ford Motor Company. Ford quería un superdeportivo de motor central para competir en el mercado estadounidense. Se encargó de la distribución en América a través de sus concesionarios Lincoln Mercury. El resultado fue una máquina con una carrocería italiana de la firma Ghia y en su corazón un potente motor V8 Ford Cleveland de 5.8 litros que le daba una potencia y un par motor que lo hacían mucho más manejable en la ciudad que otros superdeportivos de la época. A lo largo de sus más de 2 décadas de producción, este coche evolucionó de una forma simple y angular a una bestia aerodinámica. Con el tiempo se le añadieron alerones, faldones y efectos de suelo que le daban una presencia aún más imponente. Su diseño final, el Pantera SI, fue obra del genio Marcello Gandini, que lo transformó en un ícono de los años 90. Aunque Ford dejó de importarlo a Estados Unidos en 1975, su producción continuó en Europa y a lo largo de su historia se vendieron más de 7,000 unidades en todo el mundo. Su historia incluye anécdotas como la de Elvis Presley, quien le disparó a su coche cuando no arrancaba. Demuestra que era un auto con personalidad tan salvaje como su aspecto. Y un bonus, DeLorean DMC-12. Sí, ya sé que hablamos de 5 coches, pero aquí te dejo este bonus que no podía faltar. Y es que si hay un coche que define a una década entera sin haber sido un éxito de ventas, es este. Con una silueta salida de una película de ciencia ficción, este auto, obra del legendario Giorgetto Giugiaro, no tenía pintura. Su carrocería estaba cubierta por paneles de acero inoxidable cepillado, lo que le daba un aspecto inacabado casi extraterrestre. Añade a eso las icónicas puertas de ala de gaviota que se abrían hacia el cielo, y el resultado era una máquina que parecía haber aterrizado desde el futuro. Sin embargo, el motor no estaba a la altura de su audaz diseño. El motor V6 de 2.85 litros de origen Peugeot Renault Volvo, montado en la parte trasera, producía una potencia tan decepcionante que el auto se sentía lento y pesado. Su rendimiento pobre, combinado con problemas de fiabilidad y un precio elevado, lo convirtieron en un fracaso comercial. Era considerado una curiosidad más que un supercoche, pero el destino tenía otros planes para esta máquina.
En 1985, un cineasta eligió su diseño futurista para una película de viajes en el tiempo, lo que la catapultó a la fama. La máquina del tiempo de Regreso al Futuro no podía ser otro vehículo. Su aspecto, que había sido un obstáculo en las calles, se convirtió en su mayor virtud en la pantalla grande. De la noche a la mañana, el coche pasó de ser un fracaso a un ícono cultural. Hoy en día, su legado cinematográfico es tan fuerte que la demanda de modelos usados es más alta que nunca. Es un símbolo de la década de los 80 y un ejemplo perfecto del éxito no medido en ventas, sino en la forma en la que inspira la imaginación de millones. Hasta aquí la lista de los concept car italianos que han sido olvidados en el tiempo. Déjanos saber en comentarios cuál de estos te impresionó más. También recuerda dejar tu like y compartir. Y para más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.